Me presento. Mi nombre es Duván Camacho, estudiante de la Facultad de Cultura Física, Deporte y Recreación. Y a continuación voy a hacer mi exposición sobre dislipidemia para la asignatura de patoquinesis. Bueno, el contenido a tratar en esta exposición va a ser qué es una dislipidemia, clasificación de las dislipidemias, causas de las dislipidemias secundarias, proceso de acumulación de LDL y posible aterosclerosis, condiciones para su estudio, perfil básico de lípidos y lipoproteínas y tratamiento. ¿Qué es la dislipidemia? La dislipidemia son alteraciones del metabolismo lipídico que cursan con concentraciones de lípidos alteradas tanto por exceso, situación conocida como hiperlipidemia, como por defecto, situación conocida como hipolipidemia. ¿Qué quiere decir esto? En términos más coloquiales. La dislipidemia eh, es una alteración del metabolismo de los lípidos, o sea, como la capacidad que tiene el cuerpo para metabolizar los lípidos, por el cual se expresa de dos maneras, por exceso o por disminución, que ahí van los dos nombres, exceso hiperlipidemia, disminución hipolipidemia. Estas alteraciones están fuertemente asociadas con el proceso aterosclerótico, que más adelante lo explicaré, y se ha demostrado que el control de dichas alteraciones consigue disminuir la incidencia de episodios de origen isquémico. Bueno, la clasificación de dislipidemias. Estas se clasifican según el perfil lipídico, como puede ser hipercolesterolemia aislada. ¿Qué significa? Aislada significa que es específicamente solo el aumento del colesterol. Entonces, una hipercolesterolemia aislada es el aumento del colesterol total a expensas del colesterol de las lipoproteínas de baja densidad. Es decir, que este aumento es producido por culpa, por así decirlo, del LDL o lipoproteínas de baja densidad. Eh, la hipertrigliceridemia aislada es el aumento de los triglicéridos de origen endógeno, es decir, que este aumento de triglicéridos ocurre dentro del organismo, no es exógeno, o sea, no aumentan por consumir, digamos, productos altos en grasas y demás, sino, o sea, es producida a expensas de las lipoproteínas nuevamente de LL, por así decirlo, el famoso colesterol malo. Pero también esta hipertrigliceridemia se puede dar por un factor exógeno, a expensas de kilomicrones. Es decir, ahora sí el consumo normal o sea, ahora sí estos triglicéridos vienen a partir de lipoproteínas desde lo que consumimos. Una hiperlipemia mixta es el aumento del colesterol total y de los triglicéridos. O sea, es como si combináramos las dos primeras. Y la hipoalfa-lipoproteinemia es la disminución del colesterol de las lipoproteínas de alta densidad, de HDL. Clasificación de dislipidemias según la etiología. Entonces, tenemos dislipidemias de tipo primario, o sea, dislipidemias primarias, que su desarrollo se debe principalmente a una causa genética y afectan entre un 5 y un 10% de la población general. Es decir, estas dislipidemias no, no son adquiridas, pueden ser afectadas tal vez por un factor ambiental o alguna enfermedad de base, pero en general las dislipidemias primarias son netamente genéticas. Estas dislipidemias primarias se dividen en dos: dislipidemias primarias poligénicas, que son las más habituales y se deben a la presencia de numerosas variantes genéticas, o sea, diferentes fallos genéticos que generan la dislipidemia. Y las dislipidemias primarias monogénicas suelen ser por concentraciones extremas de colesterol o triglicéridos y en el caso de la hipercolesterolemia se asocia a una historia familiar de enfermedad cardiovascular aterosclerótica precoz. Como vemos, se relaciona directamente con la parte genética o, como había dicho anteriormente, por una concentración extrema de colesterol, o sea, los procesos genéticos a veces se pueden acelerar por culpa de factores externos como lo puede ser un consumo inadecuado de grasas.
Y tenemos las dislipidemias secundarias y adquiridas, que pasarían a ser como las que más nos interesan por la carrera, que son aquellas que se deben a factores ambientales o a malos hábitos higiénico-dietéticos a la presencia de otra enfermedad, o también pueden ser adquiridos por culpa de otras enfermedades, como lo pueden ser un detonante, un acelerador, puede ser la obesidad o la diabetes. Tenemos la clasificación de dislipidemia según Fredrickson o la OMS. Esta clasificación, también llamada fenotípica, se basa en el lípido y la lipoproteína aumentados. Esta resulta útil porque permite ordenar las hiperlipemias. Presenta importantes limitaciones como incapacidad para diferenciar el origen y el mecanismo responsable de la alteración lipídica. Esta se usa principalmente para casos de hiperlipemias. Cuando son casos de hipolipemias, la verdad no se recomienda su uso porque normalmente se usa junto con una fórmula para la determinación del perfil de dislipidemia y pues se concentra netamente en lo que son las hiperlipemias. En esta tenemos la dislipidemia del fenotipo 1, que corresponde a una hipertrigliceridemia exógena a base de un aumento de los kilomicrones plasmáticos. Es decir, que es una alteración provocada por un estímulo externo al cuerpo, como puede ser un consumo de grasas, lo cual puede aumentar los kilomicrones a nivel plasmático. El fenotipo 2A y 2B. 2A representa una hipercolesterolemia por un aumento del HDL de baja densidad, mientras que el 2B es una hipercolesterolemia a base de un aumento de, de las lipoproteínas de muy baja densidad y las de baja densidad. El fenotipo 3. Esta dislipidemia se halla generalmente asociada a un alelo del gen de la apolipoproteína E, el cual codifica para una apolipoproteína E con baja afinidad por sus receptores hepáticos. ¿Qué quiere decir esto? Esta dislipidemia generalmente afecta a este gen específicamente. ¿Este gen qué hace? Este gen está encargado de regular ciertos procesos de captación de las lipoproteínas. Al verse alterado, al verse alterados sus receptores, como lo dice acá, receptores hepáticos, lo más probable es que pueda generar problemas en el hígado. Y el fenotipo 4 y 5 son hipertrigliceridemias diferenciadas porque el tipo 4 es de origen endógeno, a expensas de las lipoproteínas de muy baja densidad, y que en la tipo 5 el origen es mixto, o sea, puede ser tanto endógeno como exógeno. Estas son algunas causas de las dislipidemias secundarias y adquiridas, que son en las que nos vamos a enfocar. Las principales causas de la dislipidemia secundaria, por ejemplo, de una hipercolesterolemia, tenemos el hipotiroidismo, síndrome nefrótico, trasplante renal, gamapatías, colestasis, porfiria aguda, entre otras. Como causas de la hiperlipidemia mixta, tenemos síndrome nefrótico, disgamaglobulinemias, hipotiroidismo, diabetes mellitus y obesidad. Acá podemos observar en las siguientes dos, que son hipertrigliceridemia y HDL bajo, que es los principales causas de estas dislipidemias en común son tanto la obesidad como la diabetes mellitus. Estas también pueden ser aceleradas por distintos fármacos, como puede ser acá glucocorticoides, anticonceptivos, que son muy comunes, andrógenos, entre otros.
Según las causas de las dislipidemias secundarias y adquiridas, se pueden alterar los resultados de colesterol, triglicéridos y HDL. Entonces, se habla de que una dieta con un exceso de grasas saturadas y colesterol, ácidos grasos, trans, hidratos de carbono, etc., lo más probable es que aumenten los niveles de colesterol. En los casos de la dieta con alto consumo de grasas saturadas, colesterol y ácidos grasos trans, y una dieta con alto consumo de hidratos de carbono, alcohol, azúcares y carbohidratos refinados puede aumentar los niveles de triglicéridos. Acá, en sobrepeso y obesidad, para que entiendan esta parte, es aumentado o normal. Quiere decir que el sobrepeso no siempre tiende a aumentar los niveles de colesterol, sino que a veces puede simplemente mantenerse en un nivel normal, sin importar que haya un estado obesogénico. Entre estas adquiridas, entre este tipo de dislipidemias adquiridas, las causas de inactividad física, tabaquismo y embarazo pueden aumentar los niveles de triglicéridos, y en el caso del tabaquismo baja los niveles de HDL, como también en el sobrepeso. En esta tabla, que es mucho más grande, para no explicarla toda, ya no se habla de solo de las adquiridas, sino también de las secundarias, como lo puede ser diabetes tipo 2, eh, enfermedad hepática, hipotiroidismo, que es muy común, enfermedades renales, también pueden ser por drogas, eh, etc. Bueno, el proceso de acumulación de LDL y posible aterosclerosis. La fisiopatología de las dislipidemias, mejor explicada, es que, bueno, si nosotros comemos algo, después de hacer todo el proceso de digestión en el estómago, bla, bla, y llegar acá a los intestinos, por así decirlo, las grasas ya transformadas para que el intestino las pueda absorber correctamente, estos triglicéridos, colesterol y demás grasas se ponen, o sea, se pegan a una lipoproteína llamada kilomicrón. Este es el kilomicrón que se mencionaba anteriormente. Este kilomicrón transporta estas grasas exógenas, estos lípidos exógenos hacia el hígado. Luego el hígado para las transforma para poder enviarlos, o sea, para poder usar esos lípidos, enviarlos por medio de una lipoproteína. O sea, así como se pegaron, por así decirlo, en el kilomicrón, ahora este colesterol y estos triglicéridos se pegan a una lipoproteína de baja densidad que va a viajar hacia los tejidos periféricos y tejido adiposo, pues tejido adiposo para almacenamiento de triglicéridos y tejidos periféricos, pues también para para ayudar a su correcto funcionamiento fisiológico con el transporte, pues, de triglicéridos y colesterol. Como en no todos los casos, no siempre necesitamos que el tejido adiposo, por ejemplo, almacene triglicéridos, o que otros tejidos necesiten las grasas que entran. Esta molécula, esta lipoproteína, vuelve al hígado y, por así decirlo, le devuelve las grasas que no se usaron. Pero ¿qué pasa? Ya al volver, el hígado no acepta todas las grasas con las que viene, solo acepta el 60% para volver a reutilizarlas y seguir haciendo este proceso. El otro 40% de las grasas que conformaban esta molécula, que es esta misma, el hígado las convierte en el famoso LDL. El LDL normalmente está compuesto por colesterol y triglicéridos que el hígado no quiso utilizar.
¿sí? El LDL viaja por el torrente sanguíneo y este tiende a acumularse en las paredes de las arterias, en los endotelios, ¿sí? Normalmente quien moviliza este colesterol es el HDL, con algo llamado transporte reverso de colesterol. Pero el HDL solo es capaz de movilizar el 10% de este 25%. Por eso cuando hay un exceso, empieza a haber un taponamiento de las arterias, que nos da paso a lo siguiente. Entonces pasamos acá a esta imagen. Este es el torrente sanguíneo, esta es una vena, esto es el endotelio, estas paredes son las del endotelio de las venas, y este es el LDL. Entonces, cuando el LDL se acumula, ¿sí? Que el HDL no está pudiendo llevarse todo el LDL, el endotelio reacciona ante este estímulo, o sea, ante el exceso de LDL en las paredes de las arterias. Entonces, libera agentes libres. Estos agentes libres intentan, por medio también de la liberación de antioxidantes, atacar, atacar este LDL y oxidarlo y convertirlo en LDL oxidado. El problema de convertirlo en LDL oxidado es que este LDL oxidado ya no se lo puede llevar el HDL, porque el HDL ya no lo reconoce. Entonces tiene que entrar en juego los monocitos que atraviesan el endotelio, se convierten en macrófagos y proceden a fagocitar o a comerse el LDL oxidativo. Este macrófago, cuando ya se llena de demasiado LDL oxidativo, se convierte en una célula espumosa. Esta célula espumosa, al, al estar por así, ella va a seguir, por así decirlo, comiendo LDL oxidativo hasta llegar a un límite. Cuando este límite se rompe, esta célula se estalla, por así decirlo, generando un estado de necrosis, haciendo que el cuerpo libere distintas citoquinas, generando un estado de inflamación crónica en las arterias y se convierte en lo que llaman una placa de ateroma, ¿sí? Esta placa de ateroma es la que normalmente ocasiona el estrangulamiento, como se puede ver aquí, que normalmente ocurre por la parte externa del endotelio y se genera una placa de ateroma que posteriormente pues tapona las arterias. Bueno, en las condiciones para el estudio de lípidos, el ayuno y toma de muestra. Debe realizarse, o sea, las condiciones para el estudio de lípidos es como, es como lo básico para tomarse una prueba de lípidos. Entonces, el ayuno y toma de muestra. Debe realizarse con un ayuno de 12 horas que asegure un estado posabsortivo. Este es imprescindible para la determinación de triglicéridos. Durante este periodo, el paciente puede ingerir agua. El paciente debe estar en reposo 5 minutos antes de realizarse la extracción. Y el lazo, o sea, el torniquete que se hace para la extracción sanguínea, no debe aplicarse por más de un minuto, ya que puede ocurrir una acumulación de, pues del tejido plasmático y puede alterar los resultados finales del perfil lipídico. El estado metabólico estable, ¿qué quiere decir esto? Que si el paciente o la persona tiene una enfermedad aguda que produce alteraciones cual y cuantitativa de las lipoproteínas, la sugerencia es realizar el estudio de los lípidos 2 meses después de superada la enfermedad, ¿sí? O sea, es decir, que el estado metabólico no puede estar alterado por una enfermedad o cualquier otro aspecto que pueda alterarlo mientras que se hace esta prueba. Dieta y estilo de vida.
Si la persona consume alcohol, no es necesario que suspenda el consumo de alcohol, pero si esta persona no lo hace habitualmente, debe abstenerse de ingerir 24 horas antes del estudio. El consumo de tabaco, así como el ejercicio físico, también deben ser representativos de su estilo de vida. Es decir, si la persona trae un estilo de vida, ya por así decirlo, impuesto, no debe cambiarlo solo para la prueba de lípidos, ya que la gracia de esta prueba es eso, verificar, por así decirlo, qué tan mal está la persona. Entonces, si es una persona que no hace habitualmente estos, por así decirlo, malos hábitos, sí es verdad que no debe abstenerse de hacer esto. Pero si es alguien que tiene un consumo normal de alcohol y tabaco, no debe cambiar absolutamente nada y tomarse las pruebas normalmente. Y si tiene algún tipo de medicación, no debe suspenderse la medicación, pues para observar si los porcentajes son alterados por la medicación. La variabilidad genética. Dado la variabilidad biológica propia de cada individuo, la interpretación de los datos debería realizarse luego de por lo menos dos determinaciones realizadas, con un intervalo de 15 días y cuyos resultados fueran comparables. Es decir, primero se hace una prueba y a los 15 días se hace otra prueba para verificar eh, que los resultados hayan salido correctamente. El perfil de lípidos y lipoproteínas. Bueno, para el perfil de lípidos y lipoproteínas, normalmente se analiza el aspecto que en condiciones normales y en ayunas el aspecto del suero en el cual se analiza la sangre debe ser límpido. Cuando se incrementa las VLDL o aparecen los kilomecrones, el suero se enturbia, por así decirlo, se engrosa, se hacen grumos debido al gran tamaño de esas partículas. Eso es como una manera de identificar si hay alguna alteración ya así rápidamente del perfil lipídico. En los triglicéridos, en distintas situaciones clínicas el aumento en los niveles plasmáticos de triglicéridos correlaciona con la presencia de lipoproteínas modificadas con potencial aterogénico elevado como ser LDL pequeñas y densas. De este modo el valor óptimo para los triglicéridos es menor de 150 miligramos sobre decilitro. El perfil básico de lípidos y lipoproteínas. Bueno, continuamos con el mismo tema. El colesterol total, el valor de colesterol total aislado, salvo que se encuentre francamente aumentado, aporta poca información en cuanto a la evaluación del riesgo cardiovascular. Es decir, el colesterol no está directamente asociado a una posible evaluación de riesgo cardiovascular, ¿sí? LDL puede calcularse mediante la fórmula de Friedel, la cual estimula el VLDL como triglicéridos dividido 5, aunque no siempre se obtienen resultados con esta fórmula. El uso de los métodos analíticos permite calcular de una mejor manera el valor deseable de 30 miligramos sobre decilitro del VLDL cuando la calidad de las lipoproteínas se aleja de una composición nativa, es decir, cuando se obtiene un resultado alejado de la normalidad producto de este primer análisis. Pero bueno, normalmente la fórmula de Friedel es el LDL es igual a los triglicéridos divididos en 5 más el HDL. Y ahora el HDL en un perfil lipídico representa que un aumento de este corresponde a una reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años de un 2 a 3%. Por lo tanto, se requiere de un método altamente preciso para su determinación. Es decir, se necesita de un examen de laboratorio exhaustivo para la obtención de este resultado lo más precisa posible, ya que pues es relevante en cuanto a la prescripción sí, para la descripción del estado de salud de la persona. Acá podemos ver
las determinaciones del perfil básico y valores recomendados. Los valores deseables, el límite alto y muy alto de los triglicéridos, colesterol, LDL y HDL. Estos son los miligramos que se recomienda deben tener en estas pruebas. El tratamiento. Volviendo a la parte anterior, que se me olvidó explicar esa parte. Bueno, en esta parte recalco que el estudio de perfil básico de lípidos y lipoproteínas se hace mediante un examen de laboratorio. Es decir, que el análisis como tal es netamente clínico y el diagnóstico es netamente clínico si presenta alguna dislipidemia o no. Acá solo estoy dando algunos perfiles básicos, o sea, los valores recomendados que debería obtener una persona en triglicéridos, colesterol total, LDL y HDL. Bueno, y el tratamiento. En el tratamiento, además de la actividad física, que es lo recomendado comúnmente, y el ajuste dietético para una disminución del consumo de colesterol, triglicéridos y demás, las estatinas son el pilar básico del tratamiento de la dislipidemia en la enfermedad renal crónica, además de su acción hipolipemiante, podrían tener efectos beneficiosos sobre la proteinuria y la función renal. Han demostrado reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica, aunque se cuestiona su beneficio en estadios avanzados de la enfermedad. Es decir, este es el pilar principal cuando se diagnostica una dislipidemia. O sea, lo más común es utilizar las estatinas junto con actividad física, el ajuste de la dietético y demás, ya que uno de los principales problemas que presentan algunas de las personas con dislipidemias son enfermedades renales crónicas. Y pues las estatinas son prácticamente el medicamento que, tras de que no afectan, pueden llegar a mejorar la función renal de la persona. ¿Ok? Y bueno, básicamente esto es todo. Estas son las referencias y muchas gracias por su atención.